Pues estamos muy contentos, muy contentas de estar aquí, de tener a Mauricio López Oropesa con nosotros. Realmente es un honor para nosotros tenerlo aquí. Quienes no lo conocen, pues él es muy importante en CBX. Ahorita les va a platicar un poquito Floralicia Moncaleano, que es la coordinadora de CBX y que hemos hecho un grupo, nos hemos unido para poderles presentar esta conferencia. Nos interesa mucho que llegue a muchas personas. Es importante. Esto que está ocurriendo es un acontecimiento importante que va a ser marcado en nuestra historia. Por eso es importante que estemos aquí todos reunidos. Y por lo tanto, CBX México, el Centro Ignaciano de Espiritualidad Manresa y CBX Latinoamérica les dan la cordial bienvenida a esta conferencia, charla, Sínodo de la Sinodalidad, que nos va a presentar Mauricio López Oropesa. Ahora sí, les va a platicar un poquito Flor Alicia acerca de él. Adelante, Flor, todo es tuyo. Gracias, Patti. Muy buenas noches para todos y todas. Es una alegría poder estar aquí en nombre de la Coordinación Latinoamericana que hacemos conjuntamente con dos compañeros miembros de la comunidad regional, Celso Chiavo de la CBX Brasil y Daniel Moya de la CBX Cuba. Es muy grato, pues, yo creo que aquí la mayoría, si no es que todos, conocemos a nuestro querido Mao, ¿sí? Sabemos quién es él, cuál ha sido su historia, cómo ha ido creciendo, todo el papel valioso e importante que él hace a la comunidad CBX y a la iglesia hoy día con su compromiso y su presencia en muchos espacios importantes en su vocación laical y que por supuesto nos anima a todos nosotros a cada vez más asumir ese compromiso y esa pertenencia a la iglesia como laicos e ignacianos también en su mayoría, creo, todos aquí. Ya Pati ha antecedido un poco de lo que es o conocemos de Mao. Yo muy brevemente voy a tener un poquito de lo que es Mauricio. Mauricio, como dice Pati, lo ha dicho, Mauricio López Oropesa, es mexicano de nacimiento y se presenta también como ecuatoriano por elección, ¿sí? Todos sabemos por qué, ¿es cierto? Nació en León, Guanajuato, estudió en el Instituto Luz y en la Universidad Ibero de León. Fue presidente de la CBX Mundial. Fue también secretario ejecutivo de la Red Eclesial Panamazónica REPAN y ha participado de la Asamblea del Sínodo Amazónico como auditor, miembro de la Comisión de Información del mismo e integrante del Consejo Preparatorio del Sínodo por delegación del Papa Francisco. Actualmente puedo decir que Mao hace otra labor muy importante en la Iglesia Latinoamericana. Es director del Centro de Programas y Redes de Acción Pastoral CEPRAC del CELA y ha hecho un papel valiosísimo, conocido por todos nosotros también en esta parte, en la parte inicial de lo que tuvo la Asamblea Eclesial Latinoamericana y del Caribe, en el comité de escucha de esta asamblea, animando pues a todas las diferentes instancias de la iglesia a participar en este importantísimo evento para la iglesia, histórico. Perdón que estoy en la Casa Ignaciana de la Juventud, entonces ya se pueden imaginar que tengo un grupo de jóvenes aquí al lado que están en una reunión y están un poco de bulla. Me disculpan, por favor. Entonces, Mao nos ha animado muchísimo a esta participación en la asamblea que acaba de terminar en México. Y, por supuesto, nos está invitando también ahora en el sínodo de la sinodalidad.
La CBX Mundial también está invitada a participar de este espacio. Desde el ESCO Mundial hemos sido convocados a todas las comunidades nacionales a ser parte y se está haciendo una consulta para que podamos participar en él. Creo que es otra invitación importante de la Iglesia y es fundamental participar en este espacio. Querido Mau, tienes los micrófonos para aumentar en nuestro corazón ese deseo grande de seguir caminando juntos en esta iglesia sinodal a la que estamos llamados e invitados todos. Muy buenas noches para ti y para todos los presentes. Muchísimas gracias, Floralicia y Patti. Les pido una disculpa que estoy sin el internet, digamos, general, estoy desde el teléfono, así que si en algún momento se corta, me avisan para estar atento y de pronto apagar la cámara. Pero bueno, quiero comenzar agradeciendo realmente y como siempre, volver a casa, genuinamente volver a casa con mi comunidad, que es fuente de vida, hace que todo este servicio tenga sentido en clave de un sentir con la iglesia. Al final de cuentas, creo que estamos todos llamados y llamadas a asumir esta invitación que nos hace el propio Ignacio en los ejercicios y es sentir con la iglesia. Alguna vez me preguntaban en diálogos recientes cuál era como la esperanza y expectativa que teníamos con todo lo que estaba viviendo nuestra iglesia. Y yo decía que en el fondo, se trata de volver a abrazar ese sentir con la iglesia que San Ignacio nos dejó muy, muy fuertemente asociado a los ejercicios. Yo no sé ustedes, pero bueno, aquí estamos en familia. Yo tengo esta sensación que el sentir con la iglesia usualmente, déjeme un segundito para, ahí está. Este sentir con la iglesia normalmente no lo vivimos a profundidad. Yo en mis experiencias de ejercicios completos tenía la sensación como que era un punto casi accidental en el camino, a veces innecesario. Y en el mejor de los casos, si el tiempo daba, el director de los ejercicios dejaba los puntos colocados, pero honestamente yo no creo nunca haberle dedicado un tiempo en forma a lo que para Ignacio era un elemento central de su opción. San Ignacio, como sabemos, ahora que estamos también haciendo esta remembranza de los 500 años después de esta herida de Pamplona, para San Ignacio uno de los momentos de decisión más fuertes fue el optar caminar dentro de la iglesia con todos sus elementos de oscuridad, que evidentemente en esa época eran flagrantes y que también hoy vemos elementos que son bastante limitantes de lo que es ser iglesia, pero él opta y elige hacer camino con esa que consideraba su madre, con limitaciones y además pues con representantes que ciertamente a él en su tiempo lo persiguieron, mucho cuestionamiento, pero yo me hago la pregunta, ¿qué hizo o qué llevó a San Ignacio a decidir permanecer en esa iglesia con todos esos elementos también que frente a lo que se estaba viviendo, a la experiencia interior también del propio Ignacio, podían ser realmente contraproducentes, contrarios al proyecto que Jesús le mostraba? Y yo creo que él entendió que la proyección del sueño de Jesús por el reino estaba situado en el corazón de la iglesia. Independientemente y a pesar de nuestras fragilidades, estaba en el corazón de la iglesia esta opción también. Yo de verdad me pregunto si en nuestro entorno ignaciano hemos dedicado el tiempo necesario y suficiente a esta meditación. Y porque creo que a veces, y también esto lo digo con mucha honestidad, percibo que nos hemos formado en una dinámica profundamente rica hacia adentro, en nuestro propio lenguaje, con el acceso a múltiples opciones formativas, con opciones también de espacios para la espiritualidad, con entornos comunitarios que nos van de alguna manera
satisfaciendo todas nuestras necesidades y búsquedas en el ámbito de pertenencia a la Iglesia. Pero creo que nuestra Asamblea Mundial, sobre todo, hay dos hitos en la historia de la CBX. Una, cuando en el año 79, Pedro Arrupe hizo una colocación para la CBX, después de ella haber optado por cambiar de nombre, por transitar a un nuevo modo de estar a la Iglesia, pero en ese año Pedro Arrupe nos confrontó y nos preguntó si de verdad queríamos ser un agente de cambio, una estructura de iglesia al servicio del proyecto de reino en un entorno también de este camino eclesial. Hay una intervención de Pedro Arrupe que recomiendo muchísimo, una sola comunidad al servicio de un solo mundo. Toda la intuición de ser una sola comunidad, no pequeñas comunidades, digamos, aisladas, sino una sola comunidad al servicio de un solo mundo, pero en ámbito eclesial, es una relectura que hace Pedro Arrupe junto con nosotros, CBX, de lo que era el llamado del Concilio Vaticano II. Me atrevo incluso a decir que no se puede entender la identidad de la CBX en este momento sin encontrar su conexión profunda con el Concilio Vaticano II y la reforma de la Iglesia que todavía está en proceso. Todo lo que estamos viviendo ahora es parte de una reforma de la Iglesia en proceso. La pregunta es si nosotros permanecemos como espectadores, si permanecemos resguardados en nuestros propios grupos con el peligro de la autorreferencialidad, o si realmente asumimos el mandato, lo considero un mandato que nos hizo el Espíritu Santo en nuestra Asamblea de Argentina, Paraguay, Uruguay, en Buenos Aires, en el año 2018. A profundizar, que es una parte que está muy desarrollada en la CBX, profundizar nuestra identidad, nuestras raíces, pero que percibo, quizá me equivoque, ojalá que así sea, pero percibo que ha dejado los otros dos verbos como si fueran verbos secundarios o complementarios. Y yo creo que ahí está un elemento clave, son verbos esenciales dentro de lo que ha sido el llamado del Espíritu Santo, a compartir y a salir. No se puede entender el sentido de ser CBX sin un compartir en la iglesia y en el mundo y sin un salir en la iglesia hacia la iglesia de la que somos parte y hacia el mundo. La pregunta de fondo para el camino hacia Buenos Aires, hacia la asamblea era, ¿la CBX un regalo para la iglesia y para el mundo? Yo siempre lo presento con un signo de interrogación. ¿Es la CBX realmente un regalo para la iglesia y para el mundo? Potencialmente no me queda duda. En virtud de las herramientas que nos ha dado nuestro propio camino, herramientas de discernimiento, herramientas de espiritualidad, herramientas de formación, de compromiso, no queda duda. La pregunta es si las estamos poniendo realmente al servicio del momento presente. Ahí creo que tenemos múltiples maneras de responder. Hay expresiones muy vivas de personas concretas, comprometidas en muchos ámbitos eclesiales o en ámbitos también del mundo civil, y hay algunas experiencias comunitarias también que nos ilustran en ese sentido. Pero la pregunta es si somos una sola comunidad. Creo que nos vuelve al punto de San Ignacio de las reglas para sentir con la iglesia. Amar a esa iglesia madre, aunque pecadora, no solo a pesar de sus pecados, sino por sus pecados que son también nuestros propios pecados, el acoger las orientaciones cuando son claramente del Espíritu Santo y que nos llaman a nuestro compromiso con las herramientas de nuestra espiritualidad y sobre todo a ponernos al servicio de ella. Yo después de muchos años y en estos últimos que he estado más en servicios eclesiales, creo que he podido sentir mucho más a fondo esta meditación. Y realmente creo que ahí hay una vida muy, muy profunda y al final del día yo me siento hoy, como ayer, como desde el inicio, enviado por la CBX a estos espacios. Entonces, queríamos con Patti, cuando preparábamos esta reunión, más que hacer un monólogo, que además a algunos les agradezco, han estado muy activos y activas participando en la preparación de la asamblea eclesial, en las escuchas, en la asamblea misma,
tengo el gusto de que Flor Alicia haga parte del consejo que el Centro de Acción Pastoral del CELAM, que acompaño en este momento, ella hace parte de este centro, entonces también ha ido siguiendo algunos de estos procesos, pero nos parecía que lo más útil podía ser en esta experiencia que une el sínodo amazónico, que algunos también ya me lo han escuchado y lo han escuchado de distintas personas como un hito en la experiencia de la iglesia, cambiando completamente el método, el modo de escucha, ampliando la participación, no de modo ideal, pero sí mejorando en esto, en participación de la mujer, de pueblos originarios, de otras expresiones también de denominaciones cristianas o de otras religiones, la asamblea eclesial como un hito continental latinoamericano que pone también en práctica esta dinámica de la sinodalidad, que abre perspectivas donde lo más importante es la experiencia de la escucha y del discernimiento. Creo que los que estuvieron en esta asamblea, y ojalá, si es que están por aquí, algunos quienes participaron, pueden dar fe que había muchos elementos del método del discernimiento ignaciano en esta experiencia, no explicitados, porque creo que eso también nos ha hecho daño, como el proselitismo, nuestra jerga ignaciana que a veces excluye, que a veces refuerza nuestros lazos, y eso está muy bien, pero cuando excluye a otros, cuando no permite que otros participen, cuando no podemos servir a otros, quizá ahí hay una pregunta de cómo llegar a esas periferias, y yo llamaría periferias existenciales y periferias eclesiales que necesitan de estas herramientas. Pero decir que el elemento del discernimiento está muy presente, y el sínodo de la sinodalidad o el sínodo sobre sinodalidad por una iglesia sinodal que ya está en proceso, pues nos abre puertas también y nos deja la misma pregunta. ¿Cuál es nuestro papel como CBX, miembros de la iglesia, mujeres y hombres de fe, en este momento, sabiendo que la pregunta que quisimos presentarle al Espíritu Santo en nuestra asamblea fue: ¿somos un regalo realmente para la iglesia y para el mundo? Y la respuesta del Espíritu fue profundizar, compartir y salir, aunque compartir y salir sigan siendo deudas, pero que en este sínodo se presenta como una oportunidad única. Dicho esto, con Patti planteamos qué les parecería si le cambiamos un poco al formato para hacer esta pequeña introducción y más bien escuchar de parte de ustedes inquietudes. ¿Qué inquietudes han tenido cuando han ido escuchando de estos procesos sinodales? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué deseos, sobre todo qué emociones aparecen? Y que vayamos configurando la conversación desde ahí, que no sea, digamos, Mau y el mundo de sus ideas, sino más bien a partir de ustedes, inquietudes, dudas, ecos, quienes participaron, cómo lo vivieron, sea en la parte de la escucha, sea en la asamblea, sea lo que fueron leyendo, porque hubo muchos elementos, y yo con mucho gusto en todo lo que pueda trataré más bien de ir elaborando a partir de eso. Así que si les parece, Patti, si estás de acuerdo, pues queríamos sugerir dos vías. Una primera es a través del chat, que puedan por favor también a través del chat escribir inquietudes, dudas, comentarios. Y la otra es que por favor puedan también, quizá 4 o 5 personas, pedir la palabra, abrir el micrófono y directamente comentar algo. Bueno, veo que ahí está Gina también, ya con la mano levantada, sea para tocar un tema o para quizá orientarnos en cómo organizarnos, pero en todo caso, contigo la palabra, Gina, gracias. Muchas gracias, Mau. Bueno, a mí como curiosidad, porque sí fui leyendo como la síntesis que hacía Dolores Palencia de cada día y todo esto, y la foto final y todo eso, pero un poco que nos platicaras, y que eso sí nos lo puedes platicar tú, los que no lo vivimos, no estuvimos, ¿cómo fue que se preparó? ¿Cómo fue la dinámica? ¿Cómo se fue viviendo? Así como que nos cuentes, que nos platiques, y luego como que los que también vivieron, pues que nos cuenten. O sea, estamos como con curiosidad, con deseo, y ya después como las invitaciones a cómo participar. Muchas gracias, Mau.
Ahí está, perdón, que como estoy con el teléfono, estoy con más dificultad de encontrar las funciones. Bueno, pues quizá entonces para ir abriendo boca con esta pregunta, gracias Gina, y como tú decías, animando a quienes participaron, me gustaría escuchar varias voces. Al final somos una comunidad y estamos en este espacio compartiendo. Yo creo que lo primero que hay que decir es que la asamblea eclesial no surge como una intuición coyuntural. Realmente es fruto de la experiencia del sínodo amazónico en cuanto a una vivencia amplia, abierta, inédita. Eso es importantísimo. Sin duda, el sínodo amazónico sembró una semilla mucho más allá de la territorialidad geográfica. Los que me escucharon hablar del sínodo me escuchaban siempre decir cómo este proceso estaba intentando iluminar periferia que ilumina al centro para ayudarle al centro en su reforma, porque el centro, cuando ya no es capaz de ver sus limitaciones, cuando está muy atrapado en sus propias formas, procedimientos, no logra quizás encontrar el camino de su conversión. Entonces, eso es lo primero. Creo que el sínodo amazónico como acontecimiento inédito, como acontecimiento subversivo en el sentido de que cambia el verso, rompe, sobrepasa, influyó profundamente. Por otro lado, el modo de organizar la REPAM, de la cual tuve el privilegio también de hacer parte, hizo una consulta que nunca se había hecho formal en el proceso. No fueron talleres para luego ver qué cosas se filtraban y se aceptaban o no. No, la escucha concreta para el sínodo amazónico, por pedido del Papa Francisco, a la REPAM, junto con las estructuras de la Iglesia, abrió algo que consideramos, y la Asamblea Eclesial y luego el sínodo sobre la sinodalidad lo confirman, algo que entendemos que ahora es irreversible. Nunca más procesos eclesiales que no aseguren e impliquen una amplia participación del pueblo de Dios de modo explícito en el proceso, de modo directo, que los documentos se elaboren a partir de la escucha al pueblo de Dios, que se establezcan los mecanismos a partir de ellos. Entonces, ahí hay un elemento clave que hace parte de la preparación. Segundo elemento clave, comentaba Flor Alicia y ya lo mencionaba yo ahora estoy colaborando en el Centro de Programas y Redes de Acción Pastoral del CELAM. El CELAM, durante la experiencia del sínodo amazónico, decidió reformarse. Estamos viviendo una genuina reforma pastoral del CELAM. Una reforma pastoral en la que está participando la vida religiosa en su conjunto, la CLAR y todos los que hacen parte de ella, las pastorales sociales Cáritas, las redes como la REPAM para la Amazonía, la Red Clamor para los temas de migraciones, las plataformas de derechos humanos de la Iglesia y un largo etcétera. Es decir, el CELAM no solamente intuyó que había que cambiar el método, sino que comenzó una reforma interna. Y hoy puedo decir que, aunque incompleta, hemos vivido una verdadera reforma pastoral en el CELAM para hacer una escuela de sinodalidad, una red de redes y acompañar los desafíos más urgentes de la realidad, no necesariamente con las pastorales tradicionales, que ellas continúan porque ya tienen décadas de camino, sino abriendo camino a otras temáticas como el papel de la mujer en la sociedad, en la Iglesia, derechos humanos, construcción de paz, ecología integral, nuevos ministerios en la Iglesia, cambiar el modelo de catequesis para todo el tema de iniciación cristiana, etc. Quizá lo último que diría es, ya en la Asamblea Eclesial, con el Sínodo Amazónico como experiencia marcante, con una reforma del CELAM hecha a la luz de un discernimiento serio, nuestro proceso de la Asamblea también se marcó mucho por el Papa Francisco. Los obispos le presentaron al Papa la propuesta de realizar la 6ª conferencia del episcopado. La última fue en Aparecida 2007, como muchas de ustedes saben, y tocaba por cronología. Normalmente estas conferencias se hacen entre 10 y 15 años, cada entre 10 o 15 años. De Aparecida ahora han pasado 14 años, entonces ya tocaba. Entonces le presentaron al Papa la propuesta de hacer la 6ª conferencia del episcopado y él dijo, me parece que todavía no es tiempo. 2 razones.
Aparecida todavía tiene mucho para dar. Todo el programa pastoral del Papa está sostenido en su experiencia latinoamericana en Aparecida. Él fue el coordinador de la comisión de redacción. Él quedó muy marcado por la experiencia de Aparecida, sin duda, como él mismo lo relata. Y lo otro es, él mismo nos propuso la fórmula. ¿Por qué no intentamos un tipo de experiencia mucho más abierta, donde participe todo el pueblo de Dios? Ahí está el centro de la eclesiología del pueblo de Dios del Concilio Vaticano II, deuda histórica para la Iglesia. Todos y todas, bautizados y bautizadas en igualdad de dignidad dentro de la Iglesia, bajo la única cabeza que es Cristo, en misión para construir el reino y cada uno con ministerios distintos. El orden de la Lumen Gentium, que es la constitución dogmática del concilio, es importantísimo. El capítulo 1 es Iglesia, Misterio de Dios, la razón de ser de la Iglesia. El capítulo 2 es Iglesia, Pueblo de Dios, no jerarquía, no estructura, Iglesia, Pueblo de Dios, todos y todas. Y solo el tercer capítulo habla de la jerarquía. Bueno, esto cuando el Papa devuelve este desafío, nos puso en una revolución que cuando empezamos a preparar, esto fue en febrero del 2020, y la pandemia que todavía nos está golpeando fuertemente, digamos, se decretó en marzo. Entonces, se tuvo que repensar la propuesta. Yo creo que Dios se vale también de estas situaciones dolorosísimas. En principio, la idea era tener una gran asamblea eclesial, nunca episcopal, siempre fue pensada como eclesial por este pedido del propio Papa Francisco, en México, donde se tuvieran aproximadamente, pues no sé, se hablaba de 250 participaciones, más o menos, sí, algo así. Bueno, la pandemia hizo que se buscaran nuevos mecanismos de participación y se decidió hacer toda una escucha inédita en medio de la pandemia. Esto fue una decisión importante. La pregunta que muchos hacían es, ¿cómo se les ocurre seguir adelante con esta asamblea cuando estamos en plena pandemia? En el discernimiento que se hizo, que también doy fe que fue un discernimiento muy profundo, la respuesta fue, ¿cómo no producir un espacio como este? Cuando el pueblo de Dios está tan, digamos, inquieto, con deseos de participar, que incluso a pesar de la pandemia no nos podemos quedar solamente en mecanismo de preservación. La Iglesia hizo mucho por asistir a las urgencias más concretas, encontró modos alternativos virtuales de acercar la experiencia de fe sacramental, etcétera, pero no nos podíamos quedar en eso. Justamente porque la pandemia había trastocado todo, esta asamblea quería ser un signo de una iglesia en movimiento, resituada en medio de la pandemia, pero escuchando para que justamente lo que se estaba viviendo en la pandemia, por el pueblo de Dios, reconfigurara el proceso. Participaron cerca de 70,000 personas, cosa que es inédita. Yo soy siempre inconforme, esperanzado. Algunos dicen, pero si somos millones de católicos en América Latina, yo digo, bueno, es verdad. Visto desde esa perspectiva, quedó como una deuda grande. Pero si lo vemos desde la perspectiva de que en todo proceso, primero, que era solo episcopal, segundo, cuando se consultaba era solo a los grupitos pequeños, quizás algunas decenas, hablar de 70,000 personas participando, sobre todo a partir de comunidades, foros temáticos, y donde los temas que se colocaron fueron los temas que las propias, digamos, personas dentro de la iglesia querían colocar. Eso es una gran diferencia. Ese es el método. Entonces la escucha se hizo una síntesis. Hay un documento que yo recomiendo mucho si queremos sentir con la iglesia, preguntarnos cómo ser un regalo para la iglesia y para el mundo, y no solo quedarnos en el profundizar, sino compartir y salir como CBX o ignacianos. Lean por favor la síntesis narrativa. Esto es el sensus fidei, el sentir en la fe de una buena porción del pueblo de Dios. Si nos queremos preguntar qué es como el termómetro de lo que siente el pueblo de Dios en América Latina, está ahí. Está ahí en crudo, en bruto, sin filtros. Como lo pidió el Papa, hablen con toda libertad. Y en esa realidad específica hay un llamado concreto. Entonces yo invito también a que consideren ese documento como una fuente específica.
Luego, pues podemos entrar a más detalles o menos, pero con esos documentos, con la escucha, se elaboró un documento para el discernimiento. Ojo que ya el tema discernimiento estaba desde la metodología, se hizo un documento para el discernimiento. Ahí, como ya se mencionaba, estaba Dolores Palencia, la hermana Liliana Franco, la hermana Brigitte Weiler, 3 teólogas misioneras extraordinarias, Monseñor Azuaje, Agenor Brigenti, gente muy, muy conocida, pero también muy sensible a la realidad pastoral. Con el documento para el discernimiento se elaboró una metodología, y la metodología de la asamblea fue una metodología de discernimiento comunitario, consenso y priorización de temas. Luego ya podemos entrar en cómo se trabajaron los demás asuntos, pero yo ahí lo dejo. No sé si aquí hay alguien presente que haya estado en la asamblea como delegado. Fueron 1000 delegadas y delegados. Me gustaría mucho quizá escuchar alguna voz, si es que alguien está aquí, que comente también su experiencia previa, durante, de la metodología, o igual que Gina, abrir el espacio para quien quiera, abra su micrófono y lance otra pregunta, otra reflexión, haga un eco, etcétera. Muchas gracias. Bueno, no sé, la verdad, yo no participé como delegado. Estuve más bien desde las trincheras aquí de mi propia casa, siguiendo día a día, tarde a tarde, todas las intervenciones, ¿no? Y yo creo que sí sigue siendo todavía un desafío para nosotros y nosotras, ¿no? Que somos la iglesia, porque por ejemplo aquí en Perú, y es curioso, ¿no? Siendo justamente el presidente del CELAN peruano, en muchas de nuestras diócesis en Perú, sobre todo en la mía aquí en Lima, que es la diócesis de Caraballo, no se hizo mucho eco del sínodo, ¿no? Y esto porque todavía seguimos siendo una iglesia muy clerical, ¿no? Como yo les digo, los curitas, ¿no? Así, bueno, no, algunos le dicen las benditas, ¿verdad? Estos que se ponen en las heridas. Estos curitas a veces más bien nos las ponen a los laicos en la boca, ¿no? Y nos callan, nos dejan así como en silencio. Y lo curioso es de que a veces muchos laicos y laicas nos los ponemos automático, ¿no? Automáticamente ya estamos así, nos las ponemos y queremos no opinar. Yo creo que es un tiempo de gracia, ¿no? Porque en medio de esta pandemia, realmente esto nos ha unido más. Por ejemplo, ahora estamos reunidos de tantos países y el sínodo ha sido la respuesta de tantos países, porque casi nunca, siempre teníamos el temor, ¿no? Cuando nos llegaban los cuestionarios, sobre todo en Aparecida y esto, y decíamos, y uno escribía y trabajaba en los grupos y a veces hasta se peleaba, y después las respuestas no sabíamos si en realidad, o sea, si estos iban a ser, si iban a llegar, ¿no? Porque los medios no eran. En cambio, ahora hemos tenido la posibilidad de participar en vivo, con nuestras preocupaciones, con nuestros miedos, pero también con nuestras esperanzas, ¿no? Por eso, cuando Mao y otros decían, el sínodo no ha terminado, ha comenzado, porque ahora el desafío ya no está solamente, obviamente, allá en México donde se realizó, sino está en cada uno ahora de nuestros países, ¿no? Y ahora estamos llamados y llamadas a ya no quedarnos callados, ¿no? Tenemos que impulsar esto y sacarnos los curitas de la boca y comenzar, ¿no? No hay que pelearse tampoco, ¿no? Porque son nuestros hermanos y nuestras hermanas, sino encontrar ese puente de diálogo, ¿no? No sé cómo lo voy a hacer con mi obispo, que es franciscano capuchino, y es terrible realmente, ¿no? Pero bueno, me acercaré con el temor de que me vote, pero bueno, ya me han votado de otros lugares, así que más bien hay que vencer el miedo de que nos sigan votando, ¿no?
hay que regresar más bien entonces. Y nada, de verdad agradecer todo el esfuerzo que han hecho un montón de personas para que este sínodo realmente tome camino, ¿no? Y tome forma. Y ahí agradecer a Mau, que ha estado todos los días entre él y el otro padre, estaban ahí siempre dando y todo, ¿no? Pero nada, con la gracia y gracias a todos y a todas también por estar presentes ahora también, ¿no? Muchísimas gracias, Pepe. Mira, yo primero te agradezco tu compromiso permanente en las causas de fondo, políticas y sociales, pero además porque creo que si alguien lo ha sufrido por lo que hemos compartido en el pasado, ha sido tú, pero al final el sentir con la iglesia, creo que te lo has ido tomando con tanta seriedad que yo te veía en todos esos espacios, a pesar de que no era sencillo, a pesar de que a veces las puertas no estaban abiertas, y yo creo que se trataba de estar ahí y expresando esa opinión de un modo constructivo, firme, valiente, así lo ha pedido el Papa, con total transparencia, pero estar ahí. Así que yo en este sentido también quisiera decir, Pepe, bueno, lo primero, confirmar contigo en la escucha, que por cierto quiero decir algo, en ningún otro proceso eclesial, al menos que yo conozca de este nivel, se han transparentado digamos como el fruto de la escucha. Era un tema que quedaba como de resguardo interno, quedaba en el fuero particular. Y en este momento, inmediatamente, cuando yo propuse que no solo como ejercicio de transparencia, pero también que a la iglesia le hace mucha falta, nos hace mucha falta, somos iglesia, sino sobre todo como un ejercicio de genuina devolución. El Papa está hablando de una escucha recíproca. Bueno, la reciprocidad comenzaba con devolver los frutos de la escucha, pero lo que les quiero decir es que la respuesta fue un inmediato sí, independientemente de las temáticas. Quien ha leído la síntesis de la escucha o parte de ella, sabe que nadie se guardó ni hubo filtro ninguno. Las cosas que se dicen de los dolores existentes por clericalismo, por los abusos en la iglesia, por la exclusión de la mujer, por la falta de testimonio y compromiso, uno se da cuenta que no hubo filtro ninguno. Y el deseo y la decisión de transparentarlo, yo creo que ya por sí mismo es un gesto único que nos ha hecho mucho bien. Más aún si con eso se procesó todo el camino de discernimiento. Luego nos pasa como en todos estos procesos. Si mi tema no quedó exactamente como yo lo quería, entonces algunas personas se desaniman. Yo creo que eso también, quienes somos ignacianos, yo eso no lo puedo decir en todos los sitios, pero allá lo que decimos es, en un proceso de discernimiento, no se trata de sustituir el lugar del excluyente o del opresor anterior y volvernos nosotros ahora el que impone, sino confiar realmente en la capacidad del consenso en los elementos que duelen en común. Hay 41 desafíos, aunque 12 aparecen como los más urgentes, pero son 41 desafíos que yo creo, porque lo estuve cotejando todo el tiempo, retratan a plenitud lo que estaba expresado en la escucha. Si se lee a fondo los 41 desafíos, no las 12 urgencias, los 41 desafíos son los priorizados. Hay 12 que se establecieron con mayor urgencia y eso no lo estableció el CELAM. Cada persona pudo personalmente, los 1000 delegados y delegadas, seleccionar aquellos que consideraba que llamaban para una mayor urgencia. Pero eso creo que es importante. Pero lo otro que quería decir también con respecto a tu reflexión, Pepe, es que a mí me parece que el cambio se está dando conforme vamos caminando. El cambio no está en el documento. Yo realmente lamento mucho los que se quedan viendo la coma en los 12 y dicen, quedó fuera mi tema, esto no valió para nada. Yo creo que es entendible, pero si no nos dimos cuenta de las 70,000 voces incorporadas, de la experiencia de apertura, de transparentar los temas, de plantear un documento de discernimiento, de ubicar que esto es irreversible y que hay un sínodo universal que está inspirado por la metodología de esta asamblea, pues creo que perdimos de vista lo esencial. El camino es la experiencia, cosa que me remite otra vez a Buenos Aires.
nuestra Asamblea Mundial, siempre hablamos que el camino era la experiencia y la conversación espiritual como método de discernimiento comunitario de nuestra espiritualidad como un elemento de fondo. Mi única invitación, Pepe, es verdad, bueno, una cosa, en Perú ciertamente creo que igual que en todos lados se pudo haber llegado a más sitios, pero Perú fue notable en muchos sitios. Yo vi cómo se organizaron, por ejemplo, en Huancayo, en el oriente, también en la Amazonía. O sea, hubo más de 10,000 participaciones de 70,000 de Perú. Realmente fue notable. Pongo un ejemplo y lo digo con mucha pena y tristeza, y cada quien haga su reflexión de autocrítica. México, que tiene 125 millones, creo que 130 millones de habitantes, ya superó a Brasil, según escuché, como el país con más católicos en el mundo. Si fuera por una proporción similar, porque se trató de llegar a todos, pues tendría que haber llegado a 40,000. 750 participaciones en la escucha. Lo dejo como un número porque los números revelan. Y como tú dices, Pepe, la pregunta no es que mi obispo no me invitó, perdón. Nosotros mismos, como CBX o Comunicación, ¿escuchamos o no escuchamos de esta asamblea? Tuvimos sesiones especiales, hicimos 350 sesiones a todos los lugares que nos invitaron. Si nos invitó una parroquia, una pequeña comunidad, o el ACLAR o el CELAM de nivel regional, a todas fuimos a presentarles lo mismo, invitarles a participar. Con la pastoral de la diversidad sexual, aunque con toda razón primero fue una experiencia de catarsis muy dura, como nos ha pasado con los pueblos indígenas, primero hay que escuchar y recibir ese dolor y luego decir, la puerta está abierta. Pero sí creo que cuando hubo todos los espacios de difusión y el canal de participación era tan claro, tan evidente, creo que tan accesible, me pregunto por qué no decidimos, cuál fue la desconfianza. ¿Desconfiamos de los procesos? Yo cuando alguien decía, y fue de Perú, tú habrás leído lo que expresaban 4 o 5 personas de la Confer, además hablando como grupo, cuando ellos no eran un grupo de discernimiento, cada uno estaba en grupos distintos. Sucedió que como en su grupo no acogieron su inquietud personal de un tema, entonces ya no valía el discernimiento. Pero lo que quiero decir es, en este sentido, cuánto nos implicamos en el proceso mismo para realmente colaborar y contribuir en eso. Yo a veces me parece, ¿no? Lo hablé con Manuel también ahora que estuve en Roma, diciendo, Manuel, yo puedo traer aquí al propio cardenal Grech, que es el secretario del sínodo, al cardenal Hollerich, que ambos estuvieron en México, que será el relator, además jesuita, que fue miembro de la CBX, es vocación a la Compañía de Jesús de la CBX. Y yo de todas maneras creo que aunque ellos vengan a invitar, si no hay un deseo de dejarnos afectar, como dice San Ignacio, quizá lo tenemos demasiado resuelto aquí dentro. Entonces, vuelvo a la pregunta, ser un regalo para la iglesia y para el mundo, ¿qué significa? Y los dos verbos que creo que necesitan, pues en este momento la iglesia le grita a la CBX, compartir y salir, pues quedan como una invitación pendiente. Gracias, Pepe, creo que hay ahí algunas manos levantadas más. Gloria López, adelante, Gloria. Hay que encender el micrófono, por favor. ¿Nos escuchas, Gloria? Bueno, en lo que se conecta, te leo algunos mensajes y le damos la palabra a Maru. Mercedes Moreno nos dice, yo siento que como laicos atreverse a participar en cosas de iglesia es magnífico, una apertura que vemos como signo de esperanza. Tenemos por aquí un mensaje de Magdalena. Perdón, ese nada más, sí, ese es de Magdalena Palencia, era lo único que quería decir, Pati, si quieres tú leerlo, por favor. Perfecto. Es, queridísimo Mau, saboreando todavía la riqueza de nuestro encuentro y los riquísimos compartires. No he puesto siquiera la cámara porque he estado muy mal de un problema en la boca y aún me veo como deforme. Pero sabes que estamos muy unidos y no te olvides de los planes que hicimos para pronto. Te quiero mucho y seguimos en contacto.
Y por acá tengo otro. Es de Carlos Lozano. Hola, quisiera preguntar dónde puedo leer la síntesis de escucha y la conclusión de la asamblea hecha en México hace unas semanas, así como también los desafíos. Gracias. Y también él mismo, Carlos, nos dice, acá en la arquidiócesis de Chihuahua no ha tenido resonancia el sínodo. En mi comunidad no se menciona nada de la asamblea y eso me preocupa. Ahorita son nada más los comentarios, ¿no? Muchas gracias, Pati. Voy a conectar con algo que también había dejado Pepe. Lo primero es, y esto insistir mucho, no hubo una asamblea en México y otros elementos de complemento. Si ustedes vieron la foto, esa foto intentaba decir mucho. Estaban todas las pantallas de las 850 personas, creo que se fue, o hasta 900 personas que estuvieron como delegadas y delegados, y el grupo que era un grupo que representaba las distintas estructuras, experiencias eclesiales en México. Ahí estuvo Miriam González, que yo creo que tendríamos que aprovechar. También Daniel Moya estuvo a nivel virtual, estaba Alan de Brasil. Sé que alguien ya había hecho un recuento de todos los miembros de CBX que habían sido delegados. Entonces, muy importante, no hubo una asamblea en México y el resto fueron complementos. La asamblea fue una sola en América Latina, con casi 1000 delegadas y delegados, unos que se reunieron en un mismo sitio en Nicaragua, ahí se juntaron los delegados, otros que se juntaron en Lima, otros que estaba cada uno en su casa, en su cámara, como llevamos ya casi 2 años participando en nuestra vida, misión de iglesia, pero una sola asamblea. Fíjense incluso porque esto fue algo que peleamos mucho. Incluso la salida fácil, porque la tecnología fue un gran desafío en esta asamblea, la salida fácil hubiera sido que los que estábamos en México nos reuniéramos presencialmente con los que estaban ahí mismo. Eso no fue así. Las personas que estábamos en México pertenecíamos a grupos de discernimiento igual que cualquier otro miembro de la asamblea. Cada uno dependía de su teléfono, su tablet o su computadora para participar con su grupo de discernimiento. Y eso fue una experiencia realmente hermosa y muy desafiante. Los documentos yo voy a encontrar el modo de mandártelos, Pati, pero están todos en la página web de la asamblea, que es www.asambleaeclesial, todo junto, .lat, de latinoamericana, lat. Repito, www.Asamblea Eclesial, todo junto en minúscula, Asamblea Eclesial, sin espacio, todo junto, .lat. Ahí está todo, desde la síntesis narrativa hasta los documentos preparatorios y los frutos de la asamblea. Ahí está todo. Incluso se puede simplemente poner en el buscador de Google síntesis narrativa asamblea eclesial y les aparece inmediatamente. La preocupación de Carlos es nuestra preocupación, por supuesto, en todos lados, y es que en muchos sitios, en algunos sitios hay una resistencia a estos procesos, hay que decirlo. Estos mismos grupos que están haciendo una contra muy explícita al Papa Francisco, haciendo una oposición evidente, cosa que yo nunca viví. Los que defendían la infalibilidad del Papa en el pasado, hoy salen a cuestionar de la manera más vulgar, yo diría, al Papa. En este sentido, yo creo que, como él dice, yo me merezco todo esto porque soy pecador, pero creo que como iglesia necesitamos también cuidar de lo que nos da consistencia en comunión. Pero en este sentido, lo que yo quiero decir es, sí que hay algunos grupos que están en oposición de estos procesos, pero luego en la mayoría de los sitios lo que sucede es, y perdón lo digo, que también nos pasa en nuestra CBX, es como que no pensamos que sea relevante, como que no aparece dentro de nuestras prioridades. Yo sé que está sucediendo, sé que algunos de la comunidad van a estar presentes, entonces con eso basta. No
me comprometo en serio con contribuir al proceso, es más fácil después criticar los documentos y decir, mira cómo están los temas que estaban antes, no está como debería. Ahora, como dijo Pepe, si algo está cierto es que los espacios estaban abiertos y se transfirió la responsabilidad de una estructura excluyente a unas comunidades creyentes en general, quizá indolentes, que no se dejaban doler por la experiencia, o simplemente quizá en este sentido, pues no dándole un peso prioritario. Entonces, ahí está la gran mayoría, Carlos, yo te diría, muchos obispos también en esta situación, están en esta situación. ¿Qué es lo que yo recomiendo? El proceso continúa, el proceso sigue también adelante y está avanzando. Lo que yo les quiero recomendar, por favor, es que integren grupos más allá de su propia comunidad. Acérquense a los grupos parroquiales, acérquense a las pastorales que ustedes conozcan. Seguramente, siendo miembros de iglesia, conocerán grupos y hagan la propuesta a los pastores de las respectivas iglesias para poder decirles que están ustedes dispuestos para colaborar en todo este proceso. Yo creo que esa es la manera proactiva. Como decía Pepe, lo peor que puede pasar es que les digan, aquí no nos interesa eso, y yo les diría que aún en ese sentido no se desanimen con el grupo. Lo importante es no mantenerlo en mi propio espacio. Eso no es un espacio sinodal. Si nos reunimos los mismos para decir lo mismo y escucharlo entre los mismos, yo creo que no hay un ejercicio de plena sinodalidad en la iglesia. Puede haber mucha sinodalidad adintra, endogámica, en mi propia CBX, pero este es un momento de sinodalidad eclesial. Entonces yo les animo, aunque hubiera un obispo que pudiera, la mayoría de las veces no tienen tiempo, no conocen del tema o a lo mejor no tienen con quién organizar el proceso. Entonces, dar el beneficio de la duda, o como San Ignacio diría, salvar la proposición del prójimo y acercarse con una propuesta. No es solitario, yo sugiero que se llegue de modo orgánico, porque eso da fuerza. Si hubiera la puerta cerrada, que habrá algunos casos así, entonces yo vuelvo a ponerme a disposición como lo hice con la Asamblea Eclesial. Me escriben para que organicemos foros temáticos que también se van a organizar para la segunda etapa de la escucha, que es una fase que tampoco existía antes, que es una fase continental. Pero yo les aseguro que si tocan la puerta, si en un sitio está cerrada, en otro estará abierta, y los canales están realmente ahí, propicios. El Papa ha pedido atreverse a expresar, pero como todo en el corazón humano, si no hay una decisión personal, insisto, en muchos casos ya no es por cerrazón o exclusión estructural, es por negligencia propia, sea de personas o comunidades creyentes que sienten que o que están más allá de esto, o que otros lo harán por nosotros, o que no tiene importancia ninguna. Yo creo que está en juego la reforma del Concilio Vaticano II. Es mucho más allá que el Papa Francisco y nuestra simpatía con él, aunque también se está jugando el todo por el todo en este momento. Gracias, Mau. Aquí dice Carlos Lozano. Gracias, de acuerdo con Mauricio, mucha resistencia y silencio, pero con esperanza a este espíritu sinodal. Y le damos la palabra a María Tarazona, si gustas abrir tu micrófono, por favor. Hola a todos, qué bueno verlos y qué bueno verte, Mau. Primero que todo, agradecerte. Me emocionaba mucho todos los días acompañar la asamblea. Yo entre la cocina, entre mis quehaceres, fui escuchando cada cosa, me emocionaba mucho verte ahí poniéndonos a, bueno, no solo a nosotros como CBX, sino como iglesia. Pero lo más emocionante era ver que también en esa asamblea, al escuchar las ponencias, pues ustedes tenían como todo contabilizado, los tiempos. La verdad fue un trabajo arduo. Yo decía, no, Mau debe estar cansado y toda esta gente que está allí intentando, pues eso, poner cada una de sus ponencias. Me gustaron unas ponencias más que otras, la verdad. Algunas fueron mucho más claras frente a las realidades.
Algunas personas se atrevieron a hablar más de frente, ¿no? Pensaba yo no quedarse tanto como en los discursos, sino bajar propiamente a la vida. Y yo siento que por lo menos el escuchar a los afros, ¿no? Como pedir sus espacios y sentirse escuchados, a las mujeres violentadas, a los laicos que sienten que la iglesia es de estar en lo cotidiano y en los espacios de sus profesiones, de la vida. Me encantó un video que decía una laica que ella soñaba con una iglesia donde pudiera hablarse de la sinodalidad en todos los aspectos de su vida, de su cotidianidad, y podérselo contar a sus vecinos, a las personas. Entonces también como que no solo incluía a la iglesia como tal, católica, ¿no? Que bueno, somos universales, eso es lo que significa católico, sino también poder llevar esa palabra de evangelización a las personas que de pronto pues no se sienten tan en ella, ¿no? Y a mí me cuestionaba porque yo decía, bueno, ¿y a mí qué me toca, no? ¿Y ahora qué, no? Como nos decían el otro día un sacerdote jesuita que nos hablaba de la historia de San Ignacio y decía, ¿y ahora qué se ve? X, y a mí me quedó ese ahora que de San Ignacio, y yo decía en la misma asamblea me lo repetía, y ahora qué, ¿no? Frente a cada una de las ponencias, me impactó mucho la de la teóloga que pues también como que habla un poco fuerte para pues toda la parte como patricentrista de la iglesia, y me pareció que nos incluyó a las teólogas que siempre nos dejan como excluidas de todo esto. Y también, ¿no? Nos ponía a pensar en esa línea teologal el encargado, ¿no? De la teología, o el que habló teológicamente, el padre, ahorita no me acuerdo su nombre, pero nos invitaba, ¿no? Justamente a salir, ¿no? A salir como iglesia, y eso me impactaba. El mismo himno de la asamblea también, cada vez que lo escuchábamos y los ponían ustedes después de las ponencias o al inicio o en las mismas oraciones, pues eso era como invitarnos a salir de nosotros mismos y escuchar más finamente. Yo sentía que finamente, yo creo que ahorita tú nos hiciste una síntesis súper interesante de todo el proceso que se vivió en la asamblea y esa escucha al pueblo de Dios. Yo me sentí invitada, especialmente dentro de las preguntas, me impactaba mucho como resonancia, cómo reformar, ¿no? Esa pastoral. Y a veces me cuestionan, ¿no? En las pastorales educativas en las cuales yo como docente me toca estar cuando estoy ejerciendo en la docencia, o en las pastorales a veces parroquiales, que uno también tiene como muy cerca, ¿no? Su parroquia, cómo poder incidir un poco más. E incluso en las pastorales universitarias, que yo nunca he trabajado en una pastoral universitaria, pero decía, bueno, y conozco muchos amigos que trabajan en esas pastorales, ¿cómo están trabajando esto? ¿Cómo podría invitarlos a que trabajen un poco en la sinodalidad, no solo en la Javeriana, sino en las universidades que no son de espiritualidad ignaciana? Y como tú ahorita nos lo invitas, o sea, es como una apertura a ir a estos hermanos que de pronto no están, les ha llegado como todo esto de la asamblea, o de pronto ni siquiera saben de todo el tiempo que hemos vivido de escucha. A mí me quedan muchas preguntas en el tintero, la verdad, para ti, Mau, en cuanto a qué vamos a hacer ahora. O sea, tú que lo viviste allá de cerca, tú que lo has preparado, a mí me encantaría que tú nos des como unas pinceladas que nos sirvan para nosotros también ya empezar. Bueno, ya tenemos la tarea de leernos cada documento de los que, pues yo no he tenido tiempo, la verdad, de descargarlos. Sé que en la página están, y ustedes también muy juiciosamente fueron subiendo también las ponencias. Yo a veces volví a escuchar y están en YouTube también. Yo volví a las escuchar, las que más me impactaron y me resonaron, pero sí me encantaría como saber, por ejemplo, si en la línea del cambio climático, en la línea de los jóvenes, porque vi muy pocos jóvenes allí, o sea, me refiero, incluso la que está delegada de la pastoral en Latinoamérica decía, yo no me siento joven, y yo decía, pues si es que es joven, pero incide, diríamos así, pero bueno, ¿cómo atraer más a los jóvenes en esta línea sinodal?
y entonces poder contribuir un poco más nosotros desde nuestros quehaceres, así sea en lo pequeñito, en la cotidianidad. A mí me queda una invitación grande desde la misma casa, ¿no? Pero desde la misma comunidad también de CBX, de mi comunidad pequeña, poderlos invitar un poco más, por lo menos ellos. A mí me pasó en mi comunidad de camino que la única que quiso hacer la tarea de la escucha, de llenar el formato, de hacer el discernimiento, y yo sí me sentí tan sola, pero yo decía, ¿y por qué? Si ellos no quieren, pues yo sí quiero, y lo hice, ¿no? Hasta donde se me fue permitiendo, y he venido siguiendo todo el proceso, he escuchado aunque no he estado dentro de las reuniones tuyas, pero te he escuchado. He seguido todo tu proceso de esfuerzo de este año de preparación, que no ha sido nada fácil. Me imagino que estás agotado un poco. Bueno, pues muchas gracias también por poder expresar, agradecerte de verdad todo tu esfuerzo por cambiar este mundo en el sentido de poder escuchar un poco más nosotros como iglesia, como pueblo, y esos sueños que, como tú ahorita lo decías, tuvo el padre Arrupe, en esa explosión de la iglesia, que él decía, cómo llegar a lo pequeño, cómo incidir en lo pequeño, cómo hacer posible que eso que nosotros tenemos de aprendizaje y de riqueza pueda llegar, incluso hasta aprender. Mira, hoy me sentía yo invitada desde la sinodalidad, aquí en Colombia. Están haciendo en varios pueblos, especialmente en el Risaralda, están haciendo alfabetización a los indígenas, y aprovecharon todo este año para alfabetizar indígenas, para poder que ese idioma indígena pueda empezar, pues que tú puedas comprar el diccionario y aprender las lenguas indígenas aquí en Colombia. Eso me parece súper lindo, como yo también implicarme como colombiana, aprender las lenguas originales de mi tierra, y poder llegar como docente a alfabetizar de pronto también a tantos indígenas que lo necesitan. Gracias, Mau. Muchísimas gracias, Mariate, y qué gusto saludarte también. Bueno, a mí lo primero me parece que tú esbozas ya una respuesta muy de fondo a tu pregunta final, y es que cuando tú hablaste de cómo llevar a la docencia, cómo llevar a tu parroquia, cómo seguir confrontando a tu propia comunidad para que no sea impermeable a esto que siempre hemos planteado, nuestro deseo de otra iglesia, nuestro deseo de otro mundo posible. No es que este sea el único camino, evidentemente que no, pero es un camino que tiene aroma y huella de lo ignaciano. Si es que no estamos participando en este espacio, yo creo que lo de fondo, y te agradezco que tú hayas dicho, pues si ustedes no quieren, yo voy. Es importante que a lo mejor se haga la pregunta, ¿por qué consideramos que no es relevante? ¿Por qué consideramos que no tiene sentido? ¿Por qué nos sentimos a veces por encima de eso, o que no vale lo que yo digo, o que puede ser una pérdida de tiempo? Yo creo que esa pregunta es la pregunta esencial, porque al final, escuchándote, Mariate, también, y hemos compartido pues en otros momentos de vida, y yo siempre lo que queríamos evocar con esta experiencia, una vez más, el camino es la experiencia, es la pregunta verdaderamente válida de la Asamblea, más allá de los 41 desafíos que creo que son muy inspiradores y reflejan los desafíos actuales y las novedades. La pregunta es, ¿cómo fui transformado por la escucha improbable? El que no se dio la oportunidad de salir al encuentro con otro, para entrar en diálogo, para escuchar, para hacer una experiencia recíproca, se perdió de la vivencia de la asamblea. O el que no se sentó en la computadora para decir qué tipo de iglesia sueño, qué me duele de la iglesia, a dónde quiero ir. Bueno, pues insisto, en el sitio aséptico, Ignacio, pues lo profético de Ignacio en el sentir con la iglesia es que fue perseguido, señalado, cuestionado, y aún así optó por hacerlo desde dentro. Nada de espacio aséptico, no fue un ascetismo que lo alejaba del mundo para encerrarse, sino con las implicaciones que ello tenía para su vida, su seguridad, etcétera, él decidió cómo hacer esta opción. Entonces, yo insistirte mucho en estos ámbitos. Esto es lo propio de la CBX, nuestra vida cotidiana en todos los espacios. Pero también lo otro es, ¿por qué no, como CBX América Latina,
hacemos una relectura del llamado de Buenos Aires, que es el mandato del Espíritu Santo para la CBX. No es algo ajeno, no es algo que no tiene que ver con nosotros, es fruto del Espíritu. ¿Por qué no hacer una relectura del mandato de Buenos Aires? Por cierto, unido al del Líbano, porque dice claramente, las 4 fronteras establecidas para la CBX en Líbano como fruto del discernimiento siguen vigentes, aunque insisto, también creo que se ha hecho una cierta, quizá énfasis en unas más que otros, y hacer una lectura de los 41 desafíos de la Asamblea Eclesial frente a nuestros propios discernimientos. Vamos a encontrar absoluta consistencia. En el tema de familia, por ejemplo, la CBX en algunos sitios valientemente, pero quizá todavía no en su conjunto, fue quien puso una nota importantísima en la Asamblea de acompañar las expresiones diversas de familia, la diversidad sexual, hacer una pastoral de la diversidad sexual. ¿Cómo andamos en la CBX con eso? ¿Le tocará al CELAM hacerlo por su cuenta? Yo creo que nos vamos a topar con muchas más limitaciones y dificultades si es que en el CELAM se tiene que hacer, y no tengan duda que lo vamos a hacer, al menos desde lo que a mí compete. Pero ¿qué tal anda la CBX en esto? En el tema de los jóvenes, yo creo que ha sido una prioridad también esencial. Fue la primera urgencia de los desafíos de la Asamblea, la más votada, no era votación, la más seleccionada. Y yo creo que aunque hay desafíos, yo no creo que los jóvenes hayan participado nunca en una conferencia del episcopado. Yo creo que nunca, todos los días en sus testimonios, era bellísimo escuchar, todos los días hubo una voz de jóvenes. Había una buena proporción allá, de un total de 70, el que hubiera 6 o 7, yo creo que era un buen número, porque también había pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, pastorales distintas, pero tenían razón, o sea, realmente había como una necesidad no tanto de la participación, sino qué vamos a hacer juntos después de eso. ¿Cómo andamos en el tema de globalización y pobreza, pandemia? Realmente creo que este es uno de los grandes desafíos que aparece en el sistema excluyente, un sistema que mata. Y el tema de ecología, Mariate, que sé que también tú lo has ido acompañando con Alirio y demás, ese fue uno de los temas más fuertes en la Asamblea. Y es uno de los temas también que creo que la CBX ha reducido a un grupito de personas que tienen aquel bichito dentro y ese interés. Qué bien que lo hacen por nosotros, ¿no? Y si uno cuestiona un poco, bueno, saltan las incomodidades. En fin, en todo caso, yo sí creo que este tema también es la crisis más importante de nuestra historia. La pandemia es una expresión del reflejo de cómo están deteriorados los ecosistemas y seguimos considerando que no tiene prioridad, no tiene relevancia. La Asamblea planteó el tema de la ecología integral y además el cambiar esa visión de quizá de ver a los pueblos originarios y afrodescendientes como objetos de nuestra acción a que sean sujetos de su historia, porque ellos tienen mucho que enseñarnos. Entonces, en concreto pienso una relectura de los documentos de la CBX a la luz de los 41 desafíos. Segundo, cómo seguir sumando a las estructuras eclesiales existentes. Tú lo decías, parroquia, docencia, en donde sea que estemos. Tercero, yo desafío también, dejo un desafío, pero además me comprometo. Yo no estoy aquí en estos servicios porque quiero, lo he sentido como un mandato que se sembró en mi corazón en el Magis. Paí Carabias es profundamente responsable, Magdalena Palencia y tantas personas, mi CBX de México que siempre confrontó ahí. Y en este sentido, yo dejo la pregunta, ¿qué vamos a hacer para que el sínodo de la sinodalidad no pase de largo como esta asamblea eclesial? Si es el momento más importante del pontificado de Francisco en cuanto a reforma, y creo que lo es, atentos a lo que nos dijo el Papa en la carta a nuestra Asamblea Mundial. No sea que nos quedemos en ese gnosticismo, pretendiendo tener todas las respuestas y un poco en el aislamiento y no salir al encuentro. Quizás sugiero que antes de leer todos los documentos que les estoy recomendando, lean la carta que nos mandó el Papa Francisco a la Asamblea de Buenos Aires, a cada uno y a cada una de nosotros, y leamos el documento final de la Asamblea de Buenos Aires, y de ahí creo que podemos leer o discernir de otro modo el cómo responder a lo que esta Asamblea y el sínodo también que está conectado nos dejan para el futuro. Muchas gracias. Pati,
Pati, ¿Sí? quisiera interrumpir un momentito. Te agradezco. Me disculpa, Adriana, que debo retirarme y no me quiero ir así sin despedirme y agradecer. Mau, ¿viste a quién estaba en cámara ahorita? A Miguel Cruz. Está aquí en reunión de comunidad. Me alegra mucho. Saludos y gracias por acoger Ve, la aquí misión lo de la tengo, iglesia mira. también. Muy bien. Un abrazo para ustedes, un abrazo, Miguel, y saludos a todos y todas allá. Saludos. La conquista de otro mexicano aquí en una comunidad de CBX que acompaña. No, solamente quería agradecer inmensamente a la CBX de México por este espacio y por unirse con la CBX Latinoamérica para este espacio. A ti, Mau, por supuesto, tu sabiduría, tu entrega, tu pasión, tu amor por todo lo que haces, que siempre nos infunde a todos nosotros ese ánimo y ese entusiasmo, que es un don que tiene y que realmente agradezco mucho al Señor contar contigo y con tu testimonio. Y además de lo que tú acabas de sugerir con relación a la Asamblea de Buenos Aires, también tener presente en nuestras comunidades los 5 desafíos de la Asamblea de Cienfuegos, de la reunión decenal en Cienfuegos en el 2019, que están en mucha sintonía con los 12, por lo menos, del documento final de la Asamblea, ¿sí? Ahí están esos 5 desafíos. Entonces, no perderlos también de vista porque es la misión, es lo que el Espíritu nos ha encomendado también, lo que nos pide el Señor para esta comunidad latinoamericana. Y me queda como la invitación a que eso que ya han venido comentando y tú lo has hecho y lo has mencionado, de tal vez delegamos nuestra responsabilidad individual como miembros de iglesia en otros. Dejamos nuestras decisiones, nuestra voz, nuestro compromiso en otros, pero sí nos paramos en la crítica para juzgar y no para hacer. Restamos en vez de sumar. Siento que también nos hemos acostumbrado y siento como un llamado grande a motivar, ¿sí? A sensibilizar ese compromiso que tenemos como miembros de iglesia, como bautizados, como miembros de comunidad, como ignacianos también, ¿sí? Es un deber. Eso va en coherencia con nuestras propias opciones, con nuestro carisma y con nuestro estilo de vida. Es un compromiso, es un deber nuestro, que no nos lo tendrían que estar recordando ni rogando participar, sino que estaríamos, ahí se nos viene el salir, el compartir también, compartir toda esta sabiduría. Entonces siento una gran invitación a esa motivación, a esa sensibilización, a aquellos hermanos nuestros que tenemos en nuestras comunidades reticentes a tomar ese papel activo, presente y comprometido en la iglesia. Les mando un abrazo inmenso, inmenso, un abrazo fraterno de hermanos en el Señor. Mau, te quiero mucho, inmensamente. Mis cariños para todos los que, muchos de los que ya conozco, aunque sea por pantallas aquí por este medio. Un gran abrazo y una buena noche para todos. Muchas gracias para ti, Floralicia. Muchísimas gracias por todo tu apoyo y todas tus palabras. Creo que son muy motivadoras. Muchas gracias. Abrazo. Bueno, aquí tenemos Adriana Vial. Adelante, Adri. Querido Mau, pues primero te mando un abrazo bien apretado, con muchísimo cariño. Pues mucho gusto de escucharte. Y también te quiero agradecer mucho porque como nos mueves el tapete, ¿no? O sea, yo supe de la asamblea, todo, ¿no? Que estaba el proceso de escucha y pues no, ahí lo dejé. Como dice Magate, pues también, ¿no? Ahí como sus compañeros, ¿no? Pero nos recuerdas como cosas muy nuestras, ¿no? Muy nuestras desde San Ignacio y pues esos desafíos y esas invitaciones que tenemos desde hace varios años, ¿no? Ahí muy, que de veras creo que desde
el COSENI, desde los cenales y todo, queremos tomarlos con seriedad, pero yo creo que nos cuesta ese paso, ¿no? Pero con estas palabras, además, bueno, sentimos tu cariño, sentimos, ¿no? tu ánimo, pues yo creo que todavía podemos, ¿no? Todavía tenemos esa oportunidad de empezar. Y yo quiero hacer también como una pregunta. Bueno, otra vez como del ESCO, y estamos invitados a participar como CBX, pero también creo que está el otro camino, más eclesial realmente, desde nuestras parroquias, desde la poca iglesia que conocemos, pero que algo hay, ¿no? No podemos decir que no. ¿Y tú qué ves de esos dos caminos que quisieras decirnos? Y pues eso es. Muchísimas gracias, querida Adri. Además, primero celebrar el cariño profundo del Espíritu Santo a tu corazón, con este compromiso permanente, con todo lo que significa en tu opción de vida. No, yo también quería comenzar diciendo, la asamblea es lo de menos, realmente. Yo siempre lo he dicho, la asamblea es un instrumento. Es un instrumento propicio porque tiene muchos signos de novedad, porque tiene una huella muy profunda de lo que el Concilio Vaticano II y el Papa están planteando, pero estamos viviendo un verdadero kairos. En la CBX alguna persona me preguntaba cada vez, pero a ver, explícame lo de kairos, porque entonces trataba de tomar los elementos teológicos que Víctor Codina nos había expresado, los elementos lingüísticos, mi propia lectura espiritual, y decía, no, realmente esta concepción de una temporalidad que no controlamos, que va más allá de nuestros ritmos, nos cuesta. Yo ponía en la Asamblea Mundial un video de esa pequeña niña oriental que experimenta la lluvia por primera vez y que sin palabras lo dice todo, como para decir, estamos en un momento kairos, no es que, es decir, está abierta la puerta para este camino. Yo creo que el Papa, pues, en su cronología, va sintiendo que las fuerzas están menos. Sé que está muy bien, lo pude ver unos segunditos también hace poco, está muy bien, pero yo creo que va sintiendo que viene el momento de lo que dijo en varias ocasiones, más en privado, de que debo permanecer hasta que los cambios sean irreversibles, que no sea por la asamblea, sino por el cauce sinodal que tiene que ser el camino propio de la Iglesia para el futuro, o si no, el Concilio Vaticano II quizá no encontrará su plenitud. Y como dices, creo que esto también se conecta queda por supuesto la puerta abierta, la asamblea es apenas un medio. El sínodo de la sinodalidad ahorita está en su fase diocesana. Por eso el sínodo de la sinodalidad, con tu pregunta concreta, el mejor camino, por varios motivos, es el camino de la iglesia local. Primero, porque creo que es la vía formal, aunque como decía Pepe, si en algún lugar encuentran la puerta cerrada, pues tenemos que buscar otras puertas, ¿no? Pero es el camino propio. Es el camino en el que se está estableciendo como esta ruta, porque es el instrumento con el que cuenta el Papa. Segundo, es además muy importante porque creo que la pregunta de fondo es, si me abro a esos encuentros improbables como miembro de la CBX, en un entorno fuera del más seguro, más aséptico como el mío, vamos a ser transformados necesariamente. Por un lado, nos va a confrontar la realidad de la fragilidad de la iglesia y a lo mejor sentimos más con la iglesia por eso. O nos va a confrontar también la dificultad, o por lo menos en mi caso con la Cáritas Ecuador, que fue quien me acogió cuando vine a este amado país, sin yo esperarlo, me acogió la gente más sencilla que hacía la pastoral social en los sitios a donde nadie llegaba, y pues creo que me evangelizaron. Entonces yo no sé si nos podemos dejar evangelizar por otras realidades que nos permitan ver más allá. La tercera razón, que es muy importante, la pongo al último para justo que no nos caiga la treta, pero también ofrecer nuestras herramientas ignacianas. Estos procesos sinodales no van a funcionar si no tienen la herramienta propia.
de lo ignaciano, pero ojalá que no sea confesional, que no sea en jerga que nadie entiende y que no nos entienden, porque entre nosotros nos entendemos y repetimos toda esa palabrería maravillosa, hermosa y profunda, pero si no incorpora al otro en el camino sinodal, entonces excluye. Entonces, ¿cómo ofrecemos esas herramientas? No hay camino sinodal sin esas herramientas. Pocas comunidades como la CBX tienen esa herramienta de tal forma. Y por eso recomiendo leer la carta del Papa a todos nosotros y nosotras en la Asamblea Mundial. Ofrezcan estas herramientas. No solo eso, el Papa nos confirmó lo que nosotros nos estábamos preguntando. ¿Somos un regalo para la Iglesia y para el mundo? Y la respuesta del Espíritu Santo fue, profundicen, pero para compartir y salir. Pues creo que la ocasión es ideal. Pienso que en la iglesia local, si la puerta está cerrada, buscar otro sitio. Siempre mejor orgánicamente, como acuerpándonos con otras pastorales. La CBX en muchos sitios está en las pastorales de laicos, en las pastorales también sociales. Entonces, acuerpar para, si no hay el espacio o no hay la capacidad en la iglesia local, ofrecerlo. Y a nivel EXCO, yo también estoy muy agradecido que, bueno, después de estos como pedidos y animar, me parece que la puerta está abierta. Yo diría que el camino del EXCO tiene que ser el segundo, no porque sea el segundo en importancia. El orden del sínodo es este. La primera etapa del sínodo, la que está ahorita y de aquí hasta agosto, nos queda bastante tiempo, es la etapa de la iglesia particular. Y donde, como tú dices, te agradezco esa sensibilidad, pues es un espacio que a lo mejor no conocemos, que a lo mejor esta es una ocasión. No pretendamos que va a ser ideal, va a ser complejo, pero a lo mejor nos damos cuenta, pues esta es la iglesia que somos y ahí es donde se nos invita a hacer regalo. Y la segunda etapa es la fase más global, continental. Yo creo que la parte de todo el EXCO con toda la CBX mundial va a ser más propia de la segunda etapa, que comienza en octubre del próximo año, que va a comenzar y termina en marzo del 2023. Entonces, por orden procesual, sí creo que conviene. ¿Se pueden hacer simultáneas? Sí, pero no una sin la otra. Yo podría quizá como animarles en ese sentido. Gracias, Mau. Aquí nada más hay dos comentarios, uno de Maru, que dice, después de que habló Mariate, y ahora que lo dijo el sacerdote jesuita José de Pablo. Y otro comentario de José Ciancas, gracias a Analú por su paciencia, ya que te hemos secuestrado. Yo creo que sí, pero muy buen secuestro. Está rindiendo muchos frutos. No sé si haya alguien más que quiera compartir alguna duda, pregunta. Ahorita aprovechen porque ya estamos tratando de trabajar en nuestras comunidades. Esta asamblea, esto que nos está ofreciendo el ESCO. Entonces, yo creo que sí es importante que podamos hablar ahorita, que Mau nos puede responder todo eso que traemos en la cabeza. Y te lo digo de mi parte, ¿no? Sí, realmente creo que como CBX tenemos la obligación. No podemos quedarnos viendo nada más contemplando. Tenemos que actuar y este es el momento. O sea, quizá mucho tiempo estuvimos esperando esto. Entonces, ahora sí hay que dar ese paso. Pero yo te lo digo, o sea, como lo dice Adri, sí es un poquito difícil decir, ¿y ahora por dónde? ¿No? ¿Hacia dónde tengo que caminar? Y esa es mi pregunta, Mau. Así como laicos, ¿cuál sería tu primer paso, estando desde donde estamos? Bueno, yo creo que, por ejemplo, a ver, en cada uno de los sitios donde estamos, yo recuerdo muy bien que hay muchas veces, como se ve, que estamos en las mesas de laicos, en las plataformas de laicos. Ese sería el sitio propicio, no porque sea un sitio de peso institucional, sino porque el camino por el cual se está moviendo la asamblea es en este camino. O sea, yo sí creo que intentar primero, sin descartar nuestra propia experiencia adintra, pero intentar primero el camino de la estructura eclesial existente. Insisto, no es porque sea mejor, no es porque nos vamos a subordinar
por favor dejemos a veces esas como cuestiones. Hay casos y casos, San Ignacio dice tiempos, lugares y personas, obviamente. Cada tiempo, cada lugar, cada persona. Pero si no es con el obispo, si el obispo no está abierto, pues con la mesa de laicos, si no es con la mesa de laicos, con la pastoral social o con el párroco que es buena onda y que sí quiere hacer el proceso. O sea, yo sí creo que no nos falta creatividad. No es posible que no exista ningún canal institucional, eclesial, donde podamos realmente ser ese germen, ser semilla, no solo participar, sino ayudar a que suceda. Eso es importante, no solo participar en el suceso, sino ayudar a que suceda. Pero sí, creo que tiene que ser en ese canal, no excluyendo, vuelvo a decir, creo yo, el camino propio de la CBX, pero ese es el camino fácil, ese es el camino que puede ser endogámico, a veces hasta autorreferencial. Nos vamos a confirmar en lo que decía muy también Flor Alicia, pues ya están las 5 prioridades de Cienfuegos, ya están también las prioridades del Líbano, ya está el mandato de Buenos Aires, ¿y ahora qué? Si la pregunta de José de Pablo es una ¿ahora qué? ¿Por qué no meditar el sentir con la iglesia y la carta del Papa como puerta de entrada? Releer los 41 desafíos de la Asamblea Eclesial que no son la verdad, pero van a ayudar a la luz de nuestros propios documentos y comenzar por el camino. Ese camino, cuando ustedes piensan, ¿dónde encuentro sentido en ser iglesia más allá de mi CBX, de mi realidad? Ese es el camino. Con ese párroco buena gente, en la universidad católica con la que colaboro, donde hay un rector que se abre estos temas, en mi grupo, de mi mesa de laicos, ese camino que pensaron que todos tenemos alguno que decimos aquí, podría ser, ese es el que hay que explorar y siendo un regalo. Siendo un regalo y siendo un regalo abiertos a recibir, pero urge nuestras herramientas ignacianas. Así lo decía desde Líbano y así lo dice Buenos Aires. Ofrecer nuestras herramientas que han sido dadas por Dios como gracia, pero que no son para nosotros. La carta del Papa no deja lugar a dudas, pero se me hace que se ha quedado un poco olvidada. Yo siempre decía, le aplaudimos mucho al Papa porque nos encanta, nos inspira, pero ¿cuánto asumimos lo que nos plantea? Esa carta era para nosotros, dirigida a nosotros, y yo creo que dando en el blanco exactamente, justo en el punto esencial, medular, de lo que necesitábamos escuchar. Pero yo creo que se ha ido como quedando debajo de más documentos y otras cosas importantes, sin duda, pero no solo, también eso es importante, creo. Gracias, Mau. Aquí Claudia Jerez, de República Dominicana, nos dice, comunicar, salir y actuar en nuestros espacios, todos es el compromiso. Gracias, Mauricio. Hasta con los que no son de nuestra convicción, podemos sembrar la semilla del diálogo y el análisis de los desafíos, aceptando con humildad nuestros desaciertos y posibilidades. ¿Alguien más? Aprovechenlo. Vicky. Vicky, adelante, Vicky. Gracias, Mauricio. Es un gusto escucharte. Da un gusto enorme y motiva el compromiso que expresan uno al escucharte y también al escuchar a Pepe de Perú, ay, ¿dónde está Lupita? ¿Era Lupita la que habló? La teóloga. Gentes que se nota. Sí. Ese compromiso, y también María Teresa, ¿no? Y esa, de alguna manera, valentía con la que se nota cómo se van desenvolviendo en esos espacios. A mí me ha interesado mucho todo este movimiento y este cambio que la iglesia va teniendo, y sin embargo voy a confesar algo ante todos, un poco para desahogarme, un poco para confesarme, y me da mucha vergüenza decirlo, pero lo voy a decir. Me siento muy cobarde,
muy cobarde, muy débil, muy poca respaldada, a lo mejor a nivel local, y me da un terror, lo tengo que decir, inclusive de ver cómo me puedo acercar a mi sacerdote, sabiendo cómo es. No quiere decir que sean malos. Yo creo que cualquier sacerdote que se me acerque el día de mi hora, con tal de que me dé la absolución, yo voy a estar feliz, ¿no? Bueno, pensando que además lo último es misericordia de Dios. Sin embargo, o sea, no estoy hablando mal de ellos, simplemente reconociendo cómo son los sacerdotes diocesanos, cómo son los sacerdotes aquí de mi parroquia, que hasta la mirada, y tú me vas a hablar a mí, que yo soy, y eso, de verdad que tengo que confesar que me siento muy cobarde, que yo creo que en los últimos años, en mi caso mío, ha sido replegarme, sin dejar de que me cuestiona. Yo soy indígena de mi familia es nativa, soy de la lengua materna otomí. He hecho algunos pininos en mi ámbito académico, estoy en una comisión de interculturalidad, estamos ahorita colaborando en la capacitación de docentes para tener esa apertura a la interculturalidad y un poquito en la parte académica. Me tocó diseñar el programa en el Politécnico de Desarrollo Sustentable y ahorita terminé la unidad académica de un programa que va a ser para turismo y administración de desarrollo sustentable, que por cierto fue cuando te estuve escribiendo, si recordarás. Sin embargo, siento que no es nada y lo que tú acabas de mencionar es cierto, o sea, no puede quedarse nada más en los que estamos aquí dentro de lo que es la CBX, en los grupos o en nuestras propias comunidades, sino tendríamos que estar yendo, y siento esa vocecita, pero también tengo que reconocer, les digo, me siento muy cobarde, me siento llena de terror, de nada más de pensar, a ver, Padre Jesús, mire cómo está esta situación, o sea, no hallo la manera, o no sé si eso es un llamado y no tengo ese llamado, no lo sé, aunque me confronta, me cuestiona, y siento que realmente es una bendición el que estemos viviendo esta experiencia. Y me tocó algo parecido justo cuando surgió el documento de Aparecida, cuando surgió el documento de los laicos con Juan Pablo II, que como que más o menos le empezaron a dar cierto reconocimiento a los sacerdotes, pero como que después lo relegaron y hasta como que lo archivaron y lo escondieron, ¿no? Eso te quería decir. Bueno, a lo mejor no tanto para que digas cómo, porque ya yo estoy viendo que lo que están diciendo, a lo mejor para que oren por mí, que el Espíritu Santo me dé la valentía, que me dé los medios, porque de verdad me siento cobarde, me siento maniatada, me siento no respaldada. Gracias, Mauricio. Bueno, Vicky, yo te quiero agradecer con el corazón en la mano por esa transparencia en el compartir y me ha hecho como resonar con lo que estamos celebrando como jubileo ignaciano. Te escucho y escucho aquello que San Ignacio vivió cuando la bala de cañón le partió la pierna, ese miedo, esa sensación de no poder, de impotencia, etcétera. O sea, lo que nos está invitando nuestra experiencia desde la espiritualidad ignaciana en este tiempo es si nuestras balas de cañón, que para ti esto que escucho tiene también esa tonalidad de bala de cañón que parte la pierna porque parte el miedo, produce miedo, parte como las certezas, sí puede ser una experiencia de redención. Eso es en lo más sagrado de tu corazón y solo tú podrás irlo como pues procesando y viviendo. Sin embargo, yo creo que es muy importante no exponerse en los sitios donde sabemos que va a haber maltrato y rechazo, no somos ingenuos, pero yo creo que debe haber algún sitio donde haya algún sacerdote, a lo mejor no es en el sitio donde tú acudes con mayor regularidad, pero preguntando y llegando además, creo yo, en comunidad con otros grupos pastorales, estoy seguro que se puede encontrar algún referente, algún representante que tiene otra dinámica. En el caso concreto, yo encantado también, quizá incluso ya lo conoces, pero acercarse al CENAMI con Eleazar López, que está haciendo justo una experiencia de reflexión de la sinodalidad a partir de la interculturalidad. Si no es con mi párroco, con mi obispo, pues ¿cuál es la vía en la que yo me estoy gastando la vida? Yo te agradezco, Vicky, porque además
expresas un ámbito en el que en el proceso amazónico fuimos evangelizados por los pueblos originarios en la clave de la interculturalidad, y ahí está también la experiencia del padre Eleazar López, que yo encantado de pasarte los contactos, o la pastoral indígena con don Felipe Arismendi, que está también emprendiendo caminos de reflexionar sobre sinodalidad a partir de la perspectiva intercultural. Entonces yo también con mucho gusto pasarte unos contactos, pero nunca exponerse. San Ignacio nos dice salvar la proposición del prójimo, pero con discernimiento, no exponernos a situaciones de agresión, pero sí buscar el sitio adecuado. Tiempos, lugares y personas. Tiene que haber un momento, un lugar y una persona adecuada. Estoy seguro, y voy leyendo algunos de los mensajes del chat que algunos mencionan, ¿no? Salomón, le mando un abrazo también, diciendo, todos hemos conocido alguna vez en algún sitio a alguien que a lo mejor tiene como más esta dinámica y esta apertura. Yo creo que ahí pues hay que buscar, ¿no? No sé si de pronto, bueno, pues nos estamos acercando al tiempo que había planteado Patti, pero yo con mucha libertad, pero no sé si está Estela por aquí, Estela de Uruguay, ya es bien tarde para ella, pero preguntarle, porque ella estuvo también en la experiencia de la asamblea, estuvo en los procesos de escucha, yo siempre me sentí muy acompañado por ella, por la CBX de Uruguay. No sé si ella quisiera comentar algo. También creo que sería interesante hablar con Miriam González, con Daniel Moya, que estuvieron como delegados de la CBX, para seguir también como intuyendo cuáles podrían ser los pasos para la CBX, con Flor Alicia, obviamente, que ya estuvo aquí. No sé si Estela, si estás aquí, si quieres decir alguna palabra con todo lo que se está discutiendo, y perdón que te lance así directo, pero como ha sido un espacio tan de familia y tan así, te paso la palabra. Gracias nuevamente, Vicky, también, y espero con esto pues haber dado alguna pista, que no respuestas, pues porque no pretendemos dar respuestas. Bueno, Mauri, un gusto saludarte, siempre es lindo escucharte y se recibe tu espíritu de estar siempre luchando por la unidad, por la sinodalidad. Bueno, hemos trabajado muy lindo en Uruguay, estamos muy contentos con la participación. Como todos saben, Uruguay es un país diferente al resto de Latinoamérica porque es un país donde nos decimos laicos, o sea que la iglesia no es como en otros países de Latinoamérica. Sin embargo, la CBX trabajó muy lindo y hemos obtenido muy buenos resultados, seguimos conectados con todos, tuvimos 2 delegados que estuvieron participando en forma virtual y bueno, y nos traían las noticias desde la asamblea. También Miriam de Paraguay y Daniel Moyá desde Cuba nos enviaban a diario resúmenes de los que estaban viviendo, Miriam de forma presencial y Daniel virtualmente. Así que bueno, sentimos que estábamos muy unidos todos, como siempre. La CBX tiene eso de que nada, capaz que nunca nos vimos las caras. Ahora vi a Rosana por ahí del Magis 4, también Flor Alicia del Magis 4, y siempre es una alegría cuando nos encontramos como en la asamblea en Argentina. Y sobre todo una gran gratitud a Mauri, que siempre está disponible para todos. Es pedir que nos guíe, que nos informe, y allí aparece Mauri. Por eso siempre trato de conectarme, aunque acá sí son las 12 de la noche ya, pero me gusta mucho cómo nos comunicás y cómo nos alentás y cómo nos motivás para seguir adelante. Gracias a todos. Si me permiten una nota personal también, había momentos, alguien lo dijo al inicio, fue muy dura la experiencia. Yo tengo que ser completamente honesto con ustedes. Me he sentido enviado por ustedes en estos espacios. En la REPAM tenía otro tono, otro sabor. La institucionalidad del CELAM ha sido extremadamente compleja. Veo cambios reales.
estamos ahí, pero ha sido difícil, doloroso. La asamblea eclesial también produjo pues reacciones, resistencias, y en muchas ocasiones en los talleres virtuales, en los procesos de acompañamiento de la escucha, yo veía el rostro de Estela en varios momentos y a mí me hacía conectar con el hogar, con el centro, con la comunión espiritual, así con varios de ustedes que yo agradezco muchísimo. Si me permiten, en la nota más personal y que es quizá a lo mejor de mi necesidad particular, fue muy importante ver esos rostros concretos, que Miriam se haya animado, después también tuvo algunas dudas, dificultades, pero que haya estado, el haber podido compartir con ella en esos días. Agradecer también mucho, y te agradezco mucho, Estela, por estar ahí siempre presente hasta las 12 de la noche, que muchas gracias. Gracias a ti, y aprendemos siempre mucho. La espiritualidad ignaciana es algo, pero escucharte hoy decir que no sea solo para adentro, siempre hay algo que queda resonando. Eso hoy me quedó, que no sea solo para adentro. Gracias. Aquí tenemos en el chat a Tatiana Álvarez. Es muy sencillo. A mí me dio miedo, pero salí de mi seguridad y me integré a mi comunidad más cercana, llevando la espiritualidad ignaciana sin que la comunidad lo supiera. Me arriesgo a llevar un mensaje aún y a pesar de mis carencias. El no ya se tiene. El sí lo ha hecho los niños, sus papás, sus mamás, que han respondido a salir de nuestras seguridades. Saludos a todos. Y quiero agregar que Tatiana llevó los ejercicios espirituales para niños del padre Guillermo Ameche a esa comunidad, y la verdad tiene muchísimos niños y estamos muy contentos con el resultado que está dando. Gracias, Tatis. Pues si quieres, Simpatía, adelante. Solo hay una pregunta de Meche, que ¿qué opinas del arzobispo de Yucatán, Gustavo Vega? Gustavo Rodríguez, bueno, yo creo que en eso primero, hablar solo de lo que conozco en los ámbitos de pastoral continental en los que hemos trabajado, y he trabajado con él en varios momentos puntuales en distintas ocasiones, hemos sentido mucho apoyo. Mucho apoyo en los temas de la red de acompañamiento a migrantes, víctimas de trata y refugiados y refugiadas, donde la iglesia ha tenido que tomar posición. Él siempre ha secundado las posiciones y además, pues poniéndose al frente como presidente, yo percibo en él como en eso mucha docilidad genuina como pastor de lo que la red va planteando, lo mismo en los temas de ecología integral, cuando él es también quien acompaña a la red mesoamericana, estuvo como presidente de Justicia y Solidaridad del CELAM, yo hacía parte del equipo en aquel momento, y realmente, sí, no sé muy bien ya en el ámbito arquidiocesano, no conozco, no me atrevería a opinar, pero yo creo que en estos espacios continentales, mucha escucha, mucha disponibilidad, secundando los procesos, permitiendo trabajar, que eso ya es mucho, realmente acogiendo. Así que yo creo que esta es una persona a quien, si ustedes están pensando en acercarse para el proceso de sinodalidad, les aseguro que estará abierto, les aseguro que agradecerá el apoyo, reconoce a la CBX. De paso, me lo saludan mucho, nos conocemos muy bien. Si quieren incluso decir que, pues, que esto está haciendo parte del camino que estamos haciendo juntos, hacer referencia al diálogo de hoy, y me lo saludan también, yo creo que estará muy abierto y eso. De pronto, Pati, pues a lo mejor un pensamiento final. Yo realmente hago como este recuento de lo que significa para nuestra espiritualidad ignaciana el sentir con la iglesia, y yo pienso en San Ignacio, en las circunstancias más difíciles, más complejas, más contradictorias, ¿qué lo llevó a optar por decir sí desde dentro, sí en un sentir con la iglesia? Yo creo que era el amor por el proyecto de reino. Creo que no es válido hacer simplemente una analogía
Lutero decidió ir por fuera y lo que sucedió no es válido, pero es un punto que nos permite su opción de permanecer dentro a una costa de persecución, rechazo, señalamiento, a la larga ha permitido que miles y miles y miles de personas podamos beber de esta experiencia de los ejercicios para transformar la vida, para vencernos a nosotros mismos, pero el hecho que haya decidido permanecer en la iglesia, que hoy el Papa sea un Papa ignaciano, pero que cuida mucho de no hacer el proselitismo, pero sí vivir en el tono del discernimiento, yo creo que nos dice mucho. La carta del Papa a la Asamblea Mundial creo que vale la pena. Y termino con un pensamiento del Papa en un documento que es poco conocido lamentablemente, que se llama Episcopalis Communio, que es el documento sobre la sinodalidad. Y es una oración que yo quiero compartirles, va más o menos así. Pidamos a Dios el don de la escucha. O sea, la escucha no es simplemente una herramienta, no es un acto de voluntad, es un don. Si no ejercitamos la escucha, confiando en que Dios nos la otorga y es también, Dios hace parte, quizá perderemos el sentido. La escucha de Dios para escuchar con Él el pueblo. O sea, junto con Dios, en esa co-creatividad, pero para escuchar al pueblo. Y escucha del pueblo hasta respirar en él la voluntad del Espíritu. Ahí también no deja duda. Se trata de escuchar al otro, a la otra, al improbable, a la periferia, al pueblo en general, porque ahí se respira la voluntad de Dios. Pues que nuestra invitación como CBX esté marcada en este deseo de ser un regalo para la iglesia, para el mundo, y que podamos profundizar, sí, pero para que con ello podamos compartir y salir, que al final es la tónica misma de los ejercicios. Muchas gracias de verdad, Patti, y a todos y todas quienes han preparado este espacio. Todo mi cariño para quienes han asumido este servicio dentro del COSEM, para ti, para el equipo anterior, que estuvo haciendo un trabajo maravilloso. Yo agradecerle mucho también a Andrés, Manuel, Rocío, todos quienes siempre nos invitaron y estoy, como decían, de verdad, no solo a disposición, sino deseoso de que podamos seguir compartiendo esta experiencia y este camino que creo que es el camino al que Dios nos está llamando en este momento. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Mau, por siempre estar dispuesto a apoyarnos, a guiarnos. Y la verdad eres un ejemplo muy grande para nosotros. De verdad que te vemos y al menos yo estuve ahí pendiente en la asamblea por ti, porque tú me jalaste las orejas y me dijiste, CBX tiene que estar aquí. Y el escucharte de verdad me anima y creo que nos anima a toda la comunidad a dar el paso, a quitar el miedo y decir sí, sí como lo dijiste tú. Muchísimas gracias por todo, por tu humildad, por tu cariño y por ese gran corazón que tienes. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por todo. Y gracias a cada uno. Estamos contentísimos de estar aquí y que no sea la última vez. Trataremos de hacer algo parecido con Miriam y con Daniel, que la verdad creo que nos pueden aportar muchísimo. Muchas gracias, Mau. Gracias, Mau. Gracias, Mau. Un abrazo. Gracias. Gracias. Roxana, Gina, un abrazo. Gracias. Saludos a todos. Un abrazo grande. Gracias. Gracias.